Muy buenos días. Em, Reciban un cordial saludo desde la Coordinación Pedagógica de la Fundación Alberto Merani. Mi nombre es Carlos Díaz y voy a acompañarlos en este recorrido para reconocer la estructura de conformación y los propósitos formativos de los contenidos que llegarán a las comunidades en esta alianza Skynet Fundación Alberto Merani para la implementación de kioscos Vive Digital en la región del Chocó. Algunas ideas generales. Primero, y antes de cualquier profundización, es que tengamos en cuenta, estimados formadores, que este tipo de propuestas pedagógicas y tecnológicas buscan que las comunidades apartadas obtengan el máximo provecho en el uso de los kioscos Vive Digital, no solamente como elementos de uso de tecnologías y aprendizaje de ese mismo uso de tecnologías y acercamiento y aproximación al uso de las mismas, sino como una fuente de oportunidades múltiples. Vamos a encontrar la posibilidad de llegar a estas comunidades con la intención de mostrarles otras dimensiones más allá del simple hecho de establecer, por ejemplo, un documento en Word o una presentación en PPT. Más bien con el ánimo de aprovechar al máximo diversas opciones que existen en las tecnologías de la información y la comunicación, como trámites del gobierno en línea, como trámites de distintas acciones que le exigen a uno como empleado, como por ejemplo el registro de miplanilla.com para hacer pagos de seguridad social, y como el simple hecho de realizar búsquedas de información de una manera asertiva, de una manera que le brinde a las personas que buscan información en la red unas respuestas de un óptimo calibre. Lógicamente, todo esto se traduce en unos procesos de capacitación dirigidos hacia la comunidad. Este tipo de capacitación no es una capacitación abierta en la cual el formador o administrador del kiosco Vive Digital tenga libre autonomía en dictar una clase o una asesoría en un área o en una acción específica, sino que más bien es un hecho pedagógico muy pensado y que parte de una profunda reflexión en las necesidades de las regiones. Existe un material ya en proceso de edición y de entrega a los administradores, en el cual vamos a encontrar una estructura por componentes. Esta estructura por componentes pues nos va a indicar que hay unas temáticas muy puntuales a abordar con la comunidad. Me explico, hay unas temáticas que son de ofimática, hay otras que son de alfabetización digital de primer nivel y alfabetización digital de segundo nivel, pero hay otras temáticas un poco más relevantes con el contexto de cada una de las comunidades a las cuales vamos a llegar. En su momento, pues, estaremos conociendo cuáles son las temáticas a las cuales tendremos o con las cuales tendremos que abordar procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo importante aquí es que cada una de estas temáticas
no está pensada ni al azar ni está desarrollada per se. Está más bien fundamentada en una profunda reflexión que la Fundación Alberto Merani ha realizado durante los últimos 27 años, que se llama o que se conoce como su modelo pedagógico, pedagogía conceptual. Este modelo pedagógico digamos que se fundamenta en dos principios. El primero es comprender que un ser humano está compuesto por tres sistemas: un sistema afectivo, un sistema cognitivo y un sistema expresivo. En tanto existen estos tres sistemas, nuestras acciones en procesos de enseñanza y aprendizaje deben tocar a los tres sistemas en alguna medida para ser efectivos. En el sistema afectivo encontramos afectos y valoraciones del ser humano por el conocimiento. Entonces vamos a encontrar instrumentos afectivos y operaciones valorativas que nos permiten crear afectos, motivaciones y niveles de atención hacia el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje. En el sistema cognitivo encontramos instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales que nos permiten consolidar conocimientos de una manera estructurada, de una manera organizada. Y en el sistema expresivo encontramos operaciones codificadoras y decodificadoras y lenguajes que nos permiten consolidar textos, ya sean escritos, ya sean orales, y que nos dan cuenta de que sabemos y queremos hacer algo. En ese sentido, la competencia, sea cual sea la enseñanza que estemos desarrollando en un ambiente, se comprendería como un querer, saber, hacer. Ahora bien, el segundo postulado bajo el cual actúa pedagogía conceptual es algo que denominamos el modelo del hexágono, y es un conjunto de 6 elementos que estudiamos profundamente antes de iniciar un acto educativo. Entonces estudiamos cuáles son los propósitos de este acto, para qué vamos a enseñar, estudiamos cuáles son las enseñanzas que vamos a abordar, estudiamos cuáles son los logros que queremos alcanzar, definimos cuál es la secuencia y cuál es el orden en que queremos enseñar, establecemos una metodología de cómo enseñar y establecemos unos recursos de con qué enseñar. Estos son acciones profundamente reflexionadas que ustedes, como administradores del kiosco KBD y como formadores, pues no tendrán ninguna documentación adicional a unas primeras páginas en unas cartillas que nos indican qué quiere decir cada uno de estos momentos en el hexágono, y tampoco tendrán que sentarse a escribir y a planear los propósitos o las enseñanzas o la evaluación o una ruta didáctica o establecer qué recursos van a utilizar, porque las mismas cartillas ya tienen planeado y determinado esto. Simplemente les hago este marco general a manera de que ustedes puedan comprender cómo están pensadas las cartillas y los cursos que llegarán a la comunidad. Bien, como resultado de esa reflexión, las cartillas gozan de una estructura o metodología didáctica denominada didáctica conceptual para el desarrollo de competencias. Lo importante en esta didáctica es que aborda 3 grandes momentos, a los cuales llamamos fase afectiva, fase cognitiva y fase expresiva. Dejo aquí toda la estructura a manera de presentación para ustedes, porque la fase afectiva cuenta con unas etapas: irónica y protéptica, la fase cognitiva, mayéutica y conceptual, y la fase expresiva, la explicación del algoritmo, la modelación, la simulación y la ejercitación. Aunque para ustedes
esto no debería ser mayor complejo, pues como les dije, todo el material que se ha desarrollado ya cuenta con esta estructura. Esto es a nivel de información. En la etapa afectiva nosotros lo que buscamos es elevar el nivel de atención sostenida de los estudiantes para que aborden todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la fase cognitiva lo que buscamos es estructurar las enseñanzas que les vamos a entregar a los estudiantes de una manera formal y de una manera lógica. Y en la fase expresiva lo que buscamos es que el estudiante utilice o desarrolle un dominio y un uso de estas enseñanzas que vimos en la fase cognitiva. Entonces, así vamos a encontrar que como las enseñanzas son del orden práctico, por ejemplo, si vamos a buscar si vamos a enseñar cómo buscar información en internet, ese tipo de enseñanza es muy del orden práctico, es muy del orden de algoritmos, de procesos, cómo buscar la información es un proceso. Entonces, digamos que para esa unidad o para ese cursillo vamos a encontrar una fase expresiva mucho más extensa que las fases cognitivas y las fases afectivas. Sin embargo, no dejan de desaparecer la fase afectiva y la fase cognitiva. En ese sentido, cada una de las unidades pues contará con una fase afectiva, una fase cognitiva y una fase expresiva. Para ello, por ejemplo, la fase afectiva va a tener un capítulo que se llama ¿A qué nos enfrentamos?, en el cual se expresan los propósitos puntuales de esa unidad, y otro capítulo que se llama ¿Por qué necesitamos aprender de el tema puntual que desarrolla en esa unidad? Este capítulo de ¿Por qué necesitamos aprender de? Lo que nos indica es que vamos a hacer que el sujeto dé valoraciones positivas al hecho de aprender. Si ustedes miran, cuando nosotros abordamos el tema de a qué nos enfrentamos, le vamos a decir al estudiante, o vamos a tratar de decirle que lo que va a aprender no es tan difícil que sea imposible, pero tampoco tan fácil que sea aburridor. Esos son estrategias para mantener el nivel de atención, pero también le vamos a decir que eso le va a servir para su vida próxima, para su futuro, que eso podrá tener una utilidad práctica en su entorno inmediato, para sí mismo, para su familia o para su comunidad. Estos textos están escritos bajo este orden y las estrategias están claramente diseñadas. Muchas de esas estrategias no son simplemente contarle al estudiante, oye, es que esto te va a servir para obtener un trabajo en el futuro, esto te va a entregar una certificación y con esto podrás tener más oportunidades laborales. No simplemente es contarle a la comunidad eso. También es hacerle ver que en un orden social y en un orden de comunidad, este tipo de enseñanzas les ayudan a todos a mejorar. Entonces vamos a encontrar ejercicios, muchos ejercicios de reflexión, por ejemplo, ver un video, realizar una lectura y empezar a formular por parte del administrador, formular unas preguntas que busquen esa reflexión interna del estudiante hacia el conocimiento como tal, o de la comunidad hacia el conocimiento. Como lo dije, no es labor del administrador sentarse a diseñar cuáles son los contenidos. Estos ya les serán entregados en su debido momento. En la fase cognitiva encontramos también dos momentos: lo que debemos aprender y lo que hemos comprendido. Lo que debemos aprender es la descripción puntual de los elementos que constituyen esa unidad. Me explico. Si la unidad es, por ejemplo, ofimática, manejo de Word, vamos a encontrar qué es el Word, cuáles son sus características, cuáles son sus partes, cuáles son las herramientas que podemos encontrar en Word y los comandos principales. Ahora bien, un segundo momento o capítulo dentro de este momento, dentro de esta fase, es que hemos comprendido, y es un momento en donde, después de realizar esta explicación,
el administrador realiza una evaluación, claro, ya planeada. Nosotros le entregamos la evaluación y las respuestas que debe esperar de la comunidad. El administrador realiza una evaluación para verificar si la comunidad ha comprendido o no lo que debía aprender en esa unidad. Y en un tercer momento, en la fase expresiva, encontramos 4 capítulos. Digamos que en este sentido vamos a encontrar muchísimo más gruesa la fase expresiva que las otras 2 fases, en razón a que la fase expresiva es el cómo usamos estos conocimientos que aprendimos en la fase cognitiva. Entonces, ese será nuestro primer capítulo, cómo usamos el conocimiento en nuestro contexto, más allá de que sea un Word, aprender Word porque aprender a manejar Word porque sí, más bien aprendemos a manejar Word en nuestro contexto. ¿Para qué le vamos cómo vamos a buscar estrategias para sacarle provecho al uso de Word dentro de nuestra comunidad? Luego se expresan unos algoritmos para que la comunidad o los estudiantes comiencen a desarrollar acciones de manera autónoma, y ese capítulo se llama Hágalo usted mismo. Luego evaluamos qué tanto ha aprendido el estudiante para mirar cómo estaba versus un punto inicial antes de tomar el curso y ahora en comparación después de haber pasado por todo el proceso educativo. Y por último vamos a encontrar un capítulo que se llama ¿qué enseñanzas le quedan? ¿Qué enseñanzas le quedan? Es una recopilación de herramientas que los autores de estos materiales han entregado para la creación de estas cartillas, de tal manera que no solamente le queden las enseñanzas como tal del curso, sino un posible banco de aplicaciones o de elementos en donde el estudiante y en general la comunidad podrá seguir practicando y profundizando sus conocimientos en un futuro muy cercano o de manera inmediata. Bien, hasta aquí esta presentación de la estructura curricular, de cómo están pensadas las áreas de enseñanza para este proyecto. Yo les agradezco muchísimo su atención. Dejo mis datos por si me necesitan cualquier información, cualquier pregunta que quieran brindarme. Estoy muy atento para colaborar con ustedes. Mil gracias y hasta luego.